Hey gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte. En este canal hablamos de historia, costumbres, tradiciones de nuestro bello país. Además hacemos una reseña de libros de autores mexicanos cada final de mes. El libro del que hablaremos hoy es Visión de los Vencidos, una lectura obligatoria para todos los mexicanos. Y sin nada más que agregar, pues comenzamos. El autor del libro que están viendo ustedes aquí es el maestro Miguel León Portilla. Fue un filósofo, maestro e investigador destacado de historia que se encargó de investigar todas las relaciones indígenas y conjuntarlas en este mismo libro. El maestro Miguel León Portilla nació en 1926 y murió hace algunos años, en octubre de 2019. En paz descanse. Visión de los Vencidos es una línea del tiempo. Nos va narrando poco a poco cómo fue la conquista de México. Empezamos desde los presagios que tuvieron 10 años antes de la llegada de los españoles, los mexicas, y llegamos hasta la caída de Tenochtitlan. El libro está contado por medio de relaciones indígenas, según Fray Bernardino de Sahagún, Alba de Ixtlilxóchitl y algunos otros autores, que se encargó Miguel León Portilla de recopilar todas estas relaciones que fueron hechas después de la caída de Tenochtitlan e incluirlas en este libro. Cada parte del libro que se va narrando tiene una justificación y viene la fuente de donde fue extraída. Por ejemplo, el libro empieza con los presagios que se tuvieron antes de la conquista española. Estos presagios fueron 8 grandes acontecimientos que ocurrieron antes de la llegada de los castellanos y que, como fueron desastrosos, fueron contemplados como malos presagios, como de mal agüero. Y nos deja ver un poco cómo era la cosmovisión de nuestros antepasados mesoamericanos, especialmente la gente en Tenochtitlan, de que se creía en una dualidad, en el espiritismo y en cosas sobrenaturales. Los presagios, de manera muy rápida, fue haber visto un cometa, que ellos lo relacionaron a algo sobrenatural, nunca habían visto un cometa. Se incendió el templo de Huitzilopochtli, pero curiosamente se incendió y el templo estaba hecho de piedra. Y la gente cuenta que cuando le echaban agua no se quería apagar las llamas, al contrario, se hacían más grandes. Otro de los presagios fue haber visto caer una lluvia de meteoritos, una lluvia de brasas de fuego, que la cuentan que se fragmentaron en 3 partes. Una de esas cayó y dicen que la gente la estaba tocando como si fueran cascabeles, ¿no? El lenguaje metafórico que usa el libro es nada más y nada menos que lo plasmado está en cómo nuestros antepasados mexicas, nuestros antepasados mesoamericanos plasmaban la forma de hablar, el tlachtoli. Otro de los presagios fue haber escuchado el llanto de la Cihuacóatl. Posteriormente le daríamos otro nombre en la colonia, la Llorona. Se dice que esta señora se escuchaba por las noches y que decía: ay, hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Hijitos míos, pues tenemos ya que irnos muy lejos. Otro de los presagios fue ver también a hombres que tenían 2 cabezas. Estas personas las narran como monstruosas y eran llevados a la presencia de Moctezuma, pero cuando ya iban a ser llevados a la presencia del Tlatoani, estos mismos desaparecían. También vieron arder las aguas del lago de Texcoco. Estas llamas se extendieron hasta las poblaciones cercanas de todo el lago y se llevaron casas consigo, obviamente vidas también. Y ya otro presagio no menos importante fue haber pescado en el lago de Texcoco una ave de apariencia extraña que se tenía en el cuello la cabeza deforme, donde según se veía un espejo. En ese mismo espejo se podía contemplar las estrellas. Y cuando fue llevada a la presencia de Moctezuma, Moctezuma la observa y dice que él vio una guerra. Unas personas que se hacían la guerra unos a otros. Obviamente estos malos acontecimientos que le ocurrieron a nuestros antepasados mesoamericanos fueron tomados como mal presagios, como de mal agüero. Curiosamente ocurrieron 10 años antes de la llegada de los castellanos. Y así nos va narrando cronológicamente, por eso les digo que el libro es como una línea de tiempo, nos los va narrando cronológicamente de cuando llegan los españoles, cuando los ven por primera vez en el mar con sus barcos. Aquí relata la relación de que esos barcos eran comparados con casas. Le decían a Moctezuma: hay unas casas flotantes ahí en el mar, vienen en unas casas flotantes, ¿no?
traen armas de donde escupen fuego y sale el sonido de un rayo, ¿no? Obviamente las armas de fuego. Deja ver un poquito la cosmovisión de cómo eran los pensamientos en esa época. También, conforme va avanzando la historia, obviamente si tú le tienes amor a tu historia y a tus raíces mexicanas, se te va llenando de incertidumbre tu pensamiento. Se va llenando de incertidumbre la historia porque no sabes qué va a pasar, aunque tú ya sabes cómo va a caer el desenlace. Esas emociones salen a relucir si es que sientes de verdad la lectura así rico. Narra también, después de la llegada a Cholula, cómo asesinan a todas las personas en Cholula, que era una de las principales ciudades aliadas del Imperio Mexica. O sea, Cholula era un punto estratégico para los españoles para que pudieran derribar las defensas de la Triple Alianza, que era Texcoco, México, Tenochtitlan y Tacubaya, ¿no? Entonces, cuando cae Cholula, Moctezuma se va para atrás porque dice, ¿qué vamos a hacer? Tienen poderío militar, ¿no? Obviamente, pues ya sabemos que era por la alianza entre los tlaxcaltecas y los totonacas. Entonces aquí hay una parte donde supuestamente Moctezuma llama a sus magos, a sus sabios, y los envía a hacer algo de sus habilidades mágicas para que los españoles se vayan, no lleguen a Tenochtitlan. Supuestamente en el Popocatépetl, ¿no? Cuando los interceptan, los magos no pudieron hacer su labor porque supuestamente llegan con Moctezuma y le dicen, oye, es que se nos apareció Tezcatlipoca. ¿Cómo que se les apareció Tezcatlipoca? Sí, se nos apareció, era un señor que andaba ahí bebiendo pulque, ¿no? Y entonces a Moctezuma le llena la cabeza de ideas y tal vez puedan ser nuestros dioses, ¿no? Hay una contradicción también con otros autores y desde otras perspectivas de otros libros que esta relación, como fue hecha después de la conquista, obviamente sus informantes de Sahagún, Ixtlilxóchitl, no habían visto esos acontecimientos que ocurrieron 10 años y por lo tanto eran unos niños cuando ocurrió eso de la conquista, ¿no? Entonces es algo increíble porque muchos autores manejan estas relaciones indígenas como contradictorias e inválidas. Sin embargo, esto no puede quedarse así porque pues obviamente Miguel León Portilla hizo un gran trabajo de investigación. Aunque debemos de contrastar ciertas ideas para sacar nosotros nuestras propias conclusiones, porque por ejemplo, en una de las cartas de relación, Hernán Cortés dice que Moctezuma lo confundió con un señor. Esto es imposible que haya pasado, porque el término señor en ese tiempo se usaba para los señores feudales. En Europa, en el occidente, se usaba. Aquí no se usaba ese término. Era el Tlatoani y el Tlaxtoca. El Tlaxtoca era el consejo que determinaba las decisiones del pueblo y el Tlatoani solamente era el vocero. Es por eso que muchos autores de otras perspectivas históricas dicen que esta versión de la historia solamente es la versión de Hernán Cortés contada por los indígenas. Independientemente de eso, continuemos con nuestro viaje. Narra obviamente lo que conocemos en la historia oficial como la Noche Triste, donde supuestamente los mexicas logran derrotar a los castellanos y los expulsan de Tenochtitlan. Es una serie cronológica de eventos los que va narrando y por medio de relaciones, como les vuelvo a comentar, y siempre narra sus fuentes. Hay un apartado donde ya está la guerra contra los castellanos, la guerra final, la batalla final, como decimos aquí comúnmente, ¿no? Cuando ya está el tercer acto en una película. Cuando en la batalla final los españoles encierran a los mexicas y a los tlatelolcas en Tlatelolco. O sea, ya habían ganado casi todo Tenochtitlan, ¿no? Y aquí León Portilla nos habla de 3 aguerridos capitanes mexicas. El nombre de uno es Soyexin, Temoxin y Silacatzin. Habla de estos guerreros como el rango otomí, que se rapaban la cabeza y pues esa era la forma de distinguir su rango, ¿no? Era un rango mucho más elevado que el rango águila o el jaguar, el mariposa. Entonces estos eran tremendos guerreros que supuestamente se disfrazaban, eran maestros del sigilio y el disfraz para que los españoles no pudieran dar con ellos, porque obviamente era primordial capturar a estos guerreros. También nos habla de cómo la viruela azotó Tenochtitlan y se llevó gran parte de la población de los mexicas. Aquí hay algo bien importante que cabe resaltar porque no muchos autores manejan
una conquista, una tercera conquista. Siempre se manejan dos, la conquista espiritual y la conquista militar. Otros manejan la conquista material, que es por lo que venían los españoles, por oro. Pero hay algo que no estamos interpretando de buena manera y es la conquista biológica, porque las enfermedades que traían los europeos sí pegaron aquí en América. Sin embargo, las que teníamos aquí en América no les hicieron daño a los españoles. Y si les hicieron daño fue a muy pocos soldados. Es algo bien importante que cabe resaltar porque no le damos el crédito que se merece a la conquista biológica, porque acabó casi con 1/3 de la población de los mexicas. O sea, imagínense, niños, mujeres, capitanes, militares, de todo arrasó la viruela. Bueno, pues ya cuando cae Tenochtitlan nos anexan cantares de esa sensación de tristeza, de frustración, de enojo, porque se perdió la gran ciudad, se perdió el imperio más poderoso en Mesoamérica que existía. Hay muchos cantares de donde nos narran cómo era esa sensación de tristeza, de euforia, de sentimientos encontrados. Entonces es una gran maravilla esta obra. Todo el mundo tenemos que leer, si eres mexicano, todo el mundo tenemos que leer esta obra, porque de alguna manera empatizas con la historia, empatizas con todas esas relaciones y la cosmovisión que tenían nuestros antiguos mesoamericanos. Incluso esta cosmovisión de sobrenatural se sigue conservando hasta nuestros días. En el Porfiriato, no me digan, esa cosmovisión se adaptaba, surgió la Catrina, surgió la calaverita literaria, entre la misma población se inventaban historias de que fulanito se aparecía aquí, se aparecía allá. Hasta nuestra fecha siguen estas cosmovisiones sobrenaturales, los nahuales, la Llorona, la Cihuacóatl, que aquí la narran. Todo esto es parte de nuestras raíces y es parte de lo que debemos extraer para apropiarnos de esas mismas herramientas y así ampliar todavía más nuestra cultura. No les quiero contar aún más detalles porque me gustaría que leyeran este libro, y si ya lo leyeron, pues déjenme aquí en los comentarios qué les pareció, si están de acuerdo con esta cosmovisión, esta visión de la historia que tienen los vencidos, o si realmente concuerdas con otra visión de algún otro autor históricamente hablando y crees que esta no es la verdadera versión o la versión oficial. Sin embargo, sí cabe resaltar que muchas de las cosas que maneja aquí Miguel León Portilla y las relaciones indígenas que vienen aquí, también son comprobadas por Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera, la Conquista de la Nueva España, del cual muy pronto estaremos también hablando de ese libro. Entonces hay algunas cosas que concuerdan, hay algunas otras que no, pero eso todavía es aún más de lo que podemos rescatar y el análisis histórico que podemos hacer de estas obras. Mi opinión, es un gran libro, es una lectura obligatoria para todos los mexicanos, para conocer un poquito de nuestras raíces, de nuestra historia, y si eres historiador o maestro de historia, algún arqueólogo, pues obviamente es de ley que consumas esta literatura para que podamos enriquecer todavía aún más nuestro panorama histórico y nuestra conciencia histórica. Yo le doy un 9.5 de 10, pues este es un gran libro que todos debemos leer, Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla. Yo tengo esta versión, trae alrededor de 312 páginas, es un libro pequeñito, una lectura muy placentera. Este libro me lo regaló una personita muy especial, a la cual le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo, si está viendo este video. Y pues, hay que leer. Eso fue La Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, mis tlatoanis. Comenten aquí abajo de qué otro libro histórico o de algún autor mexicano les gustaría que hablemos. O si quieren que hagamos un top, también podemos hacerlo, ya sea de historia o solamente de la época prehispánica, solamente del Porfiriato o de toda la historia de México o solo literatura mexicana, literatura general. Entonces, aquí déjenlo en los comentarios igual. Entonces, si te ha gustado este video, te invito a que me dejes un poderosísimo like. No sabes cuánto me ayuda que le des like para que así podamos llegar a más personas en YouTube y fomentar todo este hábito de la lectura y de nuestra cosmovisión, nuestra cultura y nuestras raíces. De nuevo te invito a suscribirte si te gusta todo lo relacionado a historia, costumbres, tradiciones, lectura, libros y autores mexicanos. Aquí hablamos de todo, así que no te vas a aburrir. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.